Los vuelos a Sudamérica son un infierno. Azafata francesa llegó a Chile llena de prejuicios y terminó cuestionando toda su carrera. Los vuelos a Sudamérica son los peores. Y si me mandan a Chile, seguro será más de lo mismo. La frase salió de la boca de Claire Beaumont con una seguridad que incomodó incluso a sus propios compañeros. No era una turista caprichosa. No era una influencer buscando polémica. Claire llevaba casi 16 años trabajando como tripulante de cabina para una importante aerolínea europea. Había cruzado el Atlántico cientos de veces, había trabajado en rutas hacia América del Norte, África, Medio Oriente, Asia y Latinoamérica, y estaba convencida de que ya había visto prácticamente todo lo que podía ocurrir dentro de un avión. Pasajeros gritando. Personas que ignoraban las instrucciones de seguridad. Maletas gigantes intentando entrar a la fuerza en compartimentos pequeños. Baños convertidos en un desastre pocas horas después del despegue. Reclamos por la comida. Discusiones por los asientos. Gente que trataba a los tripulantes como si fueran empleados invisibles. Y sobre todo, algo que con el paso de los años había comenzado a pesarle más que cualquier otra cosa, la sensación de que cada vez menos pasajeros eran capaces de mirar a los ojos y decir simplemente gracias. Claire estaba cansada. Muy cansada. Tanto que pocas semanas antes había comenzado a revisar ofertas de trabajo en hoteles de París. Después de tantos años volando, por primera vez se preguntaba seriamente si había llegado el momento de abandonar el uniforme que alguna vez había sido el mayor sueño de su vida. Pero entonces apareció Chile. Un país del que Claire sabía muy poco. Demasiado poco, en realidad. Conocía algunas imágenes de la cordillera de los Andes, sabía que Santiago estaba rodeado de montañas, había escuchado hablar de la Patagonia, del desierto de Atacama, de Valparaíso y del vino chileno. Nada más. Y quizá ese desconocimiento fue justamente el origen de su prejuicio. Porque cuando uno no conoce un lugar, suele rellenar los espacios vacíos con rumores, estereotipos y opiniones ajenas. Y eso fue exactamente lo que hizo Claire. Sin haber pisado jamás Chile, ya tenía una conclusión preparada. Será complicado. Será desordenado. Será agotador. Probablemente será otro vuelo donde todos intenten levantarse antes de aterrizar. Lo que Claire todavía no sabía era que aquella ruta terminaría golpeando una de las certezas más profundas de su vida profesional. Y no por la tecnología del aeropuerto. No por los paisajes. No por la comida. Ni siquiera por la puntualidad. Lo que la descolocó fueron cosas muchísimo más pequeñas. Una fila. Una palabra. Una mano extendida. Un permiso. Un muchas gracias. Una persona preocupándose por otra sin esperar absolutamente nada a cambio. Y cuando todo terminó, Claire ya no hablaba de Chile de la misma manera. De hecho, meses después, cuando otro tripulante se quejó frente a ella diciendo que los vuelos hacia Sudamérica eran insoportables, Claire lo miró durante unos segundos y respondió algo que nadie esperaba. Antes de hablar de Chile, tienes que ir. Porque yo fui pensando exactamente como tú y volví bastante avergonzada. Todo había comenzado muchos años antes. Cuando Claire tenía 8 años, viajó con sus padres desde Lyon hasta Roma. Era su segundo vuelo. Durante el servicio, una tripulante francesa pasó junto a su asiento y se agachó para ayudar a una señora mayor que no podía abrochar correctamente el cinturón. Claire observó aquel gesto con atención. La mujer vestía un uniforme azul oscuro impecable. Se movía por el pasillo con una tranquilidad que parecía imposible dentro de un avión lleno de pasajeros. Sonreía. Escuchaba. Respondía preguntas. Ayudaba a guardar equipaje. Y, aunque parecía estar pendiente de 20 cosas al mismo tiempo, nunca daba la impresión de estar apurada. Claire quedó fascinada. Mamá, quiero trabajar haciendo eso. Su madre se rió. Entonces vas a tener que aprender idiomas. Claire no olvidó esa frase. Durante la adolescencia estudió inglés. Después comenzó con italiano. Más tarde aprendió algo de español. No era particularmente talentosa para los idiomas, pero sí extremadamente constante. Mientras sus amigos salían después de clases, Claire iba 2 tardes por semana a una academia. Durante la universidad hizo un intercambio en Madrid. Y finalmente, a los 22 años, recibió la carta que había esperado durante casi toda su juventud.
Había sido aceptada como tripulante de cabina. Claire todavía recordaba la primera vez que se puso el uniforme. La tela rígida. Los botones fríos. La insignia. El pañuelo. La imagen de ella misma frente al espejo. Durante unos minutos se quedó en silencio, casi sin respirar. Había llegado. Después vinieron los entrenamientos. Protocolos de evacuación. Primeros auxilios. Incendios. Despresurización. Atención al pasajero. Comunicación intercultural. Seguridad. Servicio. Simulacros. Exámenes. Horas interminables memorizando procedimientos. Más de una vez pensó que no sería capaz de terminar. Pero terminó. Y los primeros años fueron exactamente como los había imaginado. Claire amaba su trabajo. Le encantaba escuchar historias de pasajeros. Le gustaba acompañar a personas que tenían miedo a volar. Disfrutaba ayudando a los adultos mayores. Y cada vez que alguien, al bajar del avión, le decía gracias, fue un vuelo muy agradable, sentía que había elegido correctamente su profesión. Pero los años pasaron. Llegaron las rutas internacionales. Y con ellas apareció una realidad menos romántica. Claire comenzó a encontrarse con situaciones cada vez más desgastantes. Un pasajero exigía cambiar de asiento después del despegue. Otro quería colocar una maleta enorme en un espacio claramente insuficiente. Alguien se molestaba porque se había terminado una opción del menú. Otro discutía porque quería permanecer de pie con la señal del cinturón encendida. Había personas que chasqueaban los dedos para llamar a los tripulantes. Otras ni siquiera levantaban la mirada del teléfono cuando recibían la comida. Algunos entregaban las bandejas llenas de basura mezclada, vasos volcados y servilletas húmedas. En varios vuelos, después del aterrizaje, el estado de la cabina parecía incomprensible. Envases debajo de los asientos. Restos de comida. Almohadas en el suelo. Revistas rotas. Baños mojados. Papel desparramado. Claire entendía perfectamente que un avión no era un hotel. También sabía que los pasajeros podían estar cansados, nerviosos o enfermos. Pero una cosa era comprender. Otra era soportarlo durante años. Una noche, después de un vuelo particularmente difícil hacia Estados Unidos, Claire entró al baño del hotel, se miró al espejo y se dio cuenta de que ya no reconocía la expresión de su propio rostro. Parecía agotada. No físicamente. Por dentro. No quiero volver a hacer esto durante otros 20 años, susurró. Desde ese día comenzó a pensar en renunciar. La idea dejó de parecerle una locura. Una tarde, durante una escala en Nueva York, estaba tomando café con dos compañeras. Una de ellas, Sofía Laurent, revisaba el calendario de vuelos. De pronto sonrió. Me dieron Santiago la próxima semana. Otra compañera levantó la cabeza. ¡Qué suerte! Claire frunció el ceño. ¿Santiago de Chile? Sí. ¿Y por qué, qué suerte? Sofía se rió. Porque el vuelo suele ser agradable. Claire la miró como si acabara de decir algo absurdo. ¿Agradable? Son casi 15 horas. No hablo de la duración. Hablo de los pasajeros. Claire no dijo nada. Sofía continuó. Obviamente depende del día, como en cualquier ruta. Pero los chilenos suelen dar las gracias por todo. Y cuando llegan a Chile, muchos hasta se despiden personalmente. Claire soltó una pequeña risa escéptica. Eso suena demasiado bonito. Por eso deberías probarlo. Prefiero una ruta europea. ¿Has ido alguna vez a Chile? Claire respondió inmediatamente. No. Sofía la miró. Entonces quizá estás criticando algo que ni siquiera conoces. La frase incomodó a Claire. No discutió. Pero tampoco cambió de opinión. Hasta que 3 semanas después recibió un mensaje de su supervisora. Claire, necesito verte mañana por la mañana. Su supervisora se llamaba Valentina Rojas. Era francesa de madre chilena y llevaba más de 25 años trabajando en aviación. Tenía fama de ser amable, pero directa. Cuando Claire entró a su oficina, Valentina señaló una silla. Tengo una ruta nueva para ti. Claire se sentó.
¿Dónde? Santiago. Claire sintió un pequeño peso en el estómago. ¿Chile? Chile. ¿No hay otra opción? Valentina levantó una ceja. ¿Algún problema? Claire dudó. No solamente pensé que... ¿Qué qué? Claire respiró. Que las rutas largas hacia Latinoamérica pueden ser complicadas. Valentina guardó silencio. Después preguntó. ¿Cuántas veces has ido a Chile? Claire bajó la mirada. Nunca. Entonces te voy a pedir algo. ¿Qué cosa? No juzgues el vuelo antes de subirte al avión. Claire sonrió con incomodidad. Valentina continuó. No estoy diciendo que Chile sea perfecto. No existe un país perfecto. Tampoco existen pasajeros perfectos. Pero creo que esta ruta te puede hacer bien. Esa última frase llamó la atención de Claire. ¿Hacerme bien? Valentina sabía que estaba pensando en dejar la compañía. Al parecer los rumores circulaban rápido. Sí. Últimamente te veo cansada. Claire no respondió. Prueba algo distinto, dijo Valentina. Observa. Nada más. La noche anterior al vuelo Claire durmió mal. Había revisado fotografías de Santiago. La cordillera aparecía detrás de edificios modernos. Había visto vídeos del aeropuerto. Del metro. De los cerros de Valparaíso. De mercados. De cafeterías. Incluso había buscado cómo sonaba el español chileno. Ese último punto no la tranquilizó demasiado. Claire hablaba español, pero cuando escuchó a dos jóvenes chilenos conversando rápidamente en un vídeo, apenas entendió la mitad. Perfecto, dijo riéndose sola. Ni siquiera voy a entender lo que dicen. A la mañana siguiente llegó temprano al aeropuerto Charles de Gaulle. Durante la reunión previa, Valentina explicó detalles del servicio. Claire revisó el listado de pasajeros. La mayoría eran chilenos regresando a casa. También había franceses, españoles, alemanes y algunos latinoamericanos de otros países. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, el primer detalle extraño apareció antes de entrar al avión. Cuando Claire llegó a la puerta de embarque esperaba encontrarse con el caos habitual de algunos vuelos internacionales. Personas acumulándose alrededor del acceso. Pasajeros intentando subir antes de que llamaran su grupo. Preguntas repetidas. Equipaje ocupando el pasillo. Pero no ocurrió. Había una fila larga. Muy larga. Y sorprendentemente ordenada. Una mujer de unos 60 años conversaba con su esposo. Dos estudiantes miraban sus teléfonos. Un hombre acomodaba la correa de su mochila. Una familia revisaba sus pasaportes. Claire se quedó observando. No era silencio absoluto. Los chilenos hablaban. Se reían. Algunos conversaban bastante. Pero existía una diferencia que Claire no supo explicar inmediatamente. No había tensión. Cuando se anunció el primer grupo, las personas correspondientes avanzaron. El resto permaneció esperando. Un hombre se equivocó y se acercó antes de tiempo. El trabajador del aeropuerto le explicó que su grupo todavía no había sido llamado. Claire esperaba una discusión. El hombre simplemente respondió. Ah, ya. Disculpe. Gracias. Y regresó a su lugar. Claire miró a Valentina. Valentina sonrió. No dijo nada. Aquella sonrisa parecía significar. Te dije que observaras. Cuando comenzó el embarque, Claire se ubicó en la entrada del avión. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Hola, muchas gracias. Buenos días, señorita. Gracias. Hola. Buenas. Uno detrás de otro. Nada espectacular. Pero Claire comenzó a notar algo. Muchos pasajeros la miraban directamente cuando saludaban. Una mujer mayor incluso le dijo. Muchas gracias por trabajar hoy. Debe ser cansador un vuelo tan largo. Claire quedó sorprendida. Gracias a usted. La mujer siguió caminando. Claire la observó alejarse por el pasillo. Era una frase pequeña.
Pero hacía meses que ningún pasajero le decía algo parecido antes del despegue. Después apareció el primer momento en que Claire esperaba problemas. Los compartimentos superiores comenzaron a llenarse. Un hombre llevaba una maleta grande. Miró el espacio disponible. Intentó colocarla. No cabía. Claire se preparó para intervenir. Pero el hombre la sacó inmediatamente. No entra. Mejor no la voy a forzar. Podemos buscar espacio un poco más adelante, respondió Claire. Ya, ningún problema. Gracias. Mientras avanzaban, otro pasajero se levantó. Acá tengo un poco de espacio. Si quiere, movemos mi mochila abajo. No, no se preocupe. De verdad, si cabe. Entre ambos reorganizaron el compartimento. La maleta entró. Gracias, compadre. De nada. Claire permaneció mirando desde el pasillo. Nadie había llamado a un tripulante. Nadie había discutido. Nadie había exigido. Simplemente habían resuelto el problema entre ellos. Minutos después, una señora baja intentó levantar una mochila. Un joven sentado al otro lado se puso de pie. ¿Le ayudo? Ay, sí, muchas gracias. El muchacho guardó la mochila. La mujer respondió. Gracias, mijito. Y ambos continuaron con sus cosas. Claire sonrió. No porque aquello fuera extraordinario. Precisamente al contrario. Era demasiado cotidiano. Y creo que ahí está una de las partes más interesantes de esta historia. Muchas veces esperamos quedar impresionados por grandes monumentos, sistemas gigantescos o tecnologías espectaculares. Pero un país también se revela en momentos diminutos. En cómo alguien deja pasar a otro. En cómo responde cuando comete un error. En si ayuda a una persona desconocida cuando podría simplemente mirar hacia otro lado. Chile no impresionó a Claire con un discurso. La empezó a desarmar con pequeños gestos. El avión despegó. Cuando la señal del cinturón se apagó, comenzó el servicio. Claire empujó el carro de bebidas. ¿Qué desea tomar? El primer pasajero respondió. Agua, por favor. Claire le entregó el vaso. Muchas gracias. Segundo pasajero. Un jugo, por favor. Aquí tiene. Gracias. Tercero. ¿Me puede dar un café? Claro. Muchas gracias. Cuarto. Agüita no más, gracias. Claire comenzó a prestar atención. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Gracias, señorita. Vale, gracias. Perfecto, gracias. No todos hablaban igual. No todos sonreían. Algunos estaban cansados. Otros eran bastante serios. Pero la palabra aparecía una y otra vez. Y después de casi una hora ocurrió algo que la hizo reír. Claire entregó un vaso de agua a un joven. Gracias. Claire respondió automáticamente. Gracias a usted. El joven se rió. ¿Gracias a mí por qué? Claire también sonrió. No sé. Creo que me estoy contagiando. Es que los chilenos damos las gracias hasta cuando nos cobran, bromeó él. Claire siguió avanzando todavía sonriendo. Minutos más tarde observó otra escena. Un hombre comenzó a reclinar su asiento. Se detuvo. Miró hacia atrás. Detrás había una mujer trabajando en un computador. Disculpe, le dijo. ¿Le molesta si lo tiro un poquito para atrás? La mujer miró su pantalla. Deme un segundo para mover el computador. Lo acomodó. Ahora sí. Gracias. El hombre reclinó el asiento apenas unos centímetros. Claire sintió algo extraño. Había visto discusiones enormes por exactamente la misma situación. Gritos. Amenazas. Personas llamando a la tripulación. Y allí dos desconocidos habían solucionado todo en menos de 15 segundos. Después comenzó la comida. Claire estaba particularmente atenta. En muchos vuelos largos, ese era el momento donde la cabina empezaba a desordenarse. Sin embargo, cuando inició la recolección de bandejas encontró algo que no esperaba.
Muchos pasajeros habían colocado vasos, cubiertos y envases dentro de la bandeja. Una señora había juntado todas las servilletas dentro de un solo recipiente. Un hombre cerró la botella antes de entregársela. Otra pasajera sostuvo la bandeja con ambas manos. Tome. Muchas gracias. Gracias a usted. Claire volvió a hacerlo. Y volvió a sonreír. En otra fila, un francés que viajaba por primera vez a Chile observó la escena. Cuando Claire se acercó, el hombre comentó: son bastante educados. Claire miró a los pasajeros chilenos. Sí. Yo también lo estoy notando. Pensaba que sería mucho más caótico. Claire sintió una punzada. Esa frase era exactamente la misma idea que ella había tenido. Yo también, admitió. El francés levantó una ceja. ¿Y qué piensa ahora? Claire miró alrededor. Que quizá los europeos hablamos demasiado de países donde nunca hemos estado. El hombre se rió. Eso es probablemente verdad. Horas después, Claire fue a revisar los baños. Abrió la primera puerta. Se quedó inmóvil. No estaba impecable. Después de muchas horas de vuelo sería absurdo esperar eso. Pero estaba razonablemente ordenado. El lavamanos tenía algunas gotas. Había papel en el basurero. El piso estaba seco. Nada extraordinario. Sin embargo, para Claire sí lo era. Revisó el segundo. Después el tercero. Prácticamente la misma situación. Cuando regresó a la zona de tripulación habló con Valentina. ¿Los baños están bien? Sí. No, digo realmente bien. Valentina sonrió. Te veo sorprendida. Claire cruzó los brazos. Estoy intentando entender. ¿Entender qué? Porque todo está funcionando de manera tan tranquila. Valentina pensó unos segundos. No idealices tampoco. No lo estoy haciendo. Chile tiene gente amable y gente pesada. Como Francia. Como cualquier país. Pero hay ciertos códigos sociales que aparecen mucho. Por ejemplo, pedir permiso. Dar las gracias. Ayudar a una persona mayor. Preguntar antes de incomodar. Son cosas bastante normales para muchos chilenos. Claire miró hacia la cabina. Parece una tontera. Las cosas pequeñas nunca son una tontera cuando cientos de personas comparten el mismo espacio. Esa frase quedó dando vueltas en la cabeza de Claire. Y pocas horas más tarde ocurrió una escena todavía más simple. Una pasajera dejó caer su teléfono al suelo. El aparato se deslizó debajo del asiento delantero. Antes de que pudiera agacharse, el hombre sentado al lado lo tomó. Se le cayó. ¡Ay, muchas gracias! De nada. Nada más. Pero Claire ya estaba observando Chile de otra manera. Al acercarse el aterrizaje, apareció otra de sus grandes preocupaciones. En varios vuelos internacionales había pasajeros que se levantaban apenas las ruedas tocaban la pista. Otros abrían los compartimentos mientras el avión todavía avanzaba. Claire esperaba algo parecido. Las ruedas tocaron suelo chileno. El avión redujo velocidad. La señal del cinturón continuaba encendida. Algunos pasajeros miraron sus teléfonos. Otros miraron por la ventana. Una señora señaló la cordillera. Mira qué linda está. Su marido se acercó a la ventana. Está despejadito. Claire también miró. Al fondo se levantaban los Andes. Por primera vez estaba viendo Chile con sus propios ojos. Y lo curioso era que aquel paisaje espectacular no fue lo que más la emocionó. Fue lo que pasó después. Cuando el avión finalmente llegó a la puerta y se apagó la señal, la gente comenzó a levantarse. Había movimiento. Había conversaciones. Había ansiedad por bajar después de tantas horas. Pero incluso en medio de ese movimiento Claire escuchaba frases que se repetían. Permiso. Disculpe. ¿Esta mochila es suya? Pase usted. Gracias. Con cuidado. Un hombre ayudó a una mujer a bajar una maleta. Ella respondió. Muchas gracias. De nada. Cuando los pasajeros comenzaron a salir, Claire se ubicó junto a la puerta. Entonces ocurrió algo todavía más inesperado.
Gracias por todo. Muchas gracias. Muy amable. Que estén bien. Gracias por el vuelo. Chao, muchas gracias. Una pareja incluso se detuvo un segundo. Debe haber sido larga la jornada para ustedes. Que descansen. Claire sintió un nudo extraño en la garganta. No quería dramatizar. Eran palabras. Nada más. Pero después de años sintiéndose invisible, que decenas de personas la miraran y agradecieran su trabajo tenía un efecto mucho mayor de lo que habría imaginado. Cuando salió el último pasajero, Claire giró hacia la cabina. Los asientos no estaban perfectamente ordenados. Había algunas mantas abiertas. Un par de papeles. 2 vasos. Pero comparado con muchos vuelos anteriores, el lugar parecía sorprendentemente limpio. Claire se apoyó contra una pared. Valentina apareció detrás. ¿Y? Claire tardó algunos segundos en responder. No entiendo. Valentina se rió. ¿Qué cosa? ¿Por qué nadie me había explicado esto? ¿Explicado qué? Claire miró la cabina. Que podía terminar un vuelo de casi 15 horas sin sentir que odio mi trabajo. Valentina dejó de reír. Claire continuó. Yo venía preparada para un desastre. Lo sé. Y ahora me siento ridícula. Eso se llama prejuicio. Claire hizo una mueca. Gracias por la delicadeza. De nada. Ambas rieron. Aquella noche, desde la habitación del hotel en Santiago, Claire abrió las cortinas. A lo lejos todavía podían verse las montañas. Sacó el teléfono. Buscó información sobre Chile. Pero esta vez no estaba buscando problemas. Quería entender. Leyó sobre expresiones chilenas. Sobre la costumbre de decir permiso al pasar. Sobre el muchas gracias. Sobre el saludo. Sobre la importancia de ayudar a adultos mayores. Sobre la vida de barrio. Sobre las 11. Sobre las reuniones familiares. Sobre el almacén donde el dueño conoce a los vecinos. Sobre esa mezcla extraña entre desconfianza inicial y cercanía rápida que muchos extranjeros describen al convivir con chilenos. Claire sabía que Internet podía exagerar cualquier cosa. Por eso decidió hacer algo mejor. Al día siguiente salió a caminar. Primero fue hasta una cafetería cercana. Entró. Hola, buenos días, dijo una joven detrás del mostrador. Buenos días. Claire pidió un café y algo para comer. Cuando recibió la bandeja, respondió. Gracias. La joven sonrió. De nada. Que lo disfrute. Claire se sentó junto a una ventana. Observó a las personas entrar y salir. Un hombre abrió la puerta y la sostuvo para que pasara una mujer mayor. Gracias, joven. De nada. Una señora dejó caer una moneda. Otra persona la recogió. Señora, se le cayó esto. Uy, muchas gracias. En otra mesa 2 estudiantes discutían sobre quién pagaría. Yo invito. No, si pagaste ayer. Da lo mismo. No, nada que ver. Claire sonrió. Había algo familiar en esa escena. Después caminó hacia una estación de metro. Al principio estaba nerviosa. No conocía bien el sistema. Miró un mapa durante varios segundos. Un hombre de unos 50 años se detuvo. ¿Necesita ayuda? Claire respondió en español. Estoy buscando cómo llegar al centro. ¿A qué parte? Claire mostró la dirección. El hombre observó la pantalla. Tome esta línea y después combina acá. Señaló el mapa. Muchas gracias. De nada. Ojo con la combinación, porque es fácil pasarse. Gracias. El hombre se marchó. Claire permaneció mirando el mapa. No había pedido ayuda. Aquella persona no tenía ninguna obligación de detenerse. Simplemente había visto a alguien confundido y decidió preguntar. En el andén, Claire volvió a observar. Cuando llegó el tren, algunas personas se hicieron a un lado para dejar salir. Después comenzaron a entrar. No era una coreografía perfecta. Había apuro. Había gente mirando el celular.
Había personas intentando encontrar espacio. Era una ciudad real. Y eso hizo que Claire confiara más en lo que estaba viendo. Porque no parecía una escena fabricada para turistas. Chile no era orden perfecto. No era silencio absoluto. No era una postal. Era un país normal. Con problemas. Con estrés. Con contradicciones. Pero dentro de esa normalidad aparecían constantemente pequeñas conductas de consideración. Y personalmente creo que eso vuelve esta historia mucho más interesante. Porque decir que un país es maravilloso porque todo funciona perfectamente sería una mentira infantil. Chile tiene desigualdad. Tiene delincuencia. Tiene discusiones políticas durísimas. Tiene frustraciones sociales. Tiene transporte lleno en horarios punta. Tiene barrios donde las personas se sienten inseguras. Tiene problemas que los propios chilenos conocen muchísimo mejor que cualquier extranjero. Pero reconocer esos problemas no significa ignorar las virtudes. Y muchas veces pasa algo curioso, los habitantes de un país se acostumbran tanto a ciertos comportamientos positivos que dejan de notarlos. Tiene que llegar alguien de afuera para decir. Ustedes se dan cuenta de que esto no ocurre igual en todas partes. Claire comenzó a sentir justamente eso. Más tarde entró a un pequeño almacén. Compró agua y fruta. El dueño, un hombre de unos 60 años, escuchó su acento. ¿De dónde es? De Francia. Ah, francesa. ¿Primera vez en Chile? Sí. ¿Y qué le parece? Claire dudó. Muy distinto de lo que imaginaba. El hombre sonrió. ¿Para bien o para mal? Para bien. Entonces vuelva. Claire se rió. Recién llegué. Pero vuelva igual. Pagó. El hombre le entregó el cambio. Muchas gracias. Claire respondió. Gracias a usted. El dueño levantó la vista. Está aprendiendo rápido. Claire salió riéndose. Horas después llamó a su hermana en Francia. ¿Cómo está Chile? Preguntó ella. Claire miró la calle. Me está dejando bastante mal. ¿Mal? Porque yo hablaba sin saber nada. Eso te pasa por opinar antes de viajar. Gracias por el apoyo. De nada. Claire se quedó algunos segundos en silencio. Después dijo. Hay algo raro. ¿Qué? La gente da las gracias muchísimo. ¿Eso es raro? Cuando trabajas 15 años atendiendo pasajeros, sí. Su hermana se rió. Pero Claire hablaba en serio. Aquella noche recordó sus primeros años como tripulante. Recordó una señora mayor en un vuelo entre París y Niza. La mujer tenía miedo. Claire había pasado varios minutos tranquilizándola. Cuando aterrizaron, la señora le tomó la mano. Gracias. Con usted me sentí segura. Claire había llorado después en la sala de descanso. No porque la frase fuera extraordinaria, sino porque le había recordado por qué había elegido ese trabajo. En Santiago, años después, volvió a sentir algo parecido. Se dio cuenta de que el desgaste profesional había cambiado su manera de mirar a los pasajeros. Ya no veía personas. Veía problemas potenciales. Maletas. Reclamos. Asientos. Bandejas. Baños. Retrasos. Había convertido a los pasajeros en una lista de posibles dificultades. Y su primer vuelo a Chile había roto esa lógica. Porque constantemente alguien hacía algo que ella no esperaba. Agradecía. Ayudaba. Preguntaba. Pedía permiso. Sonreía. No todos. No siempre. Pero suficientes veces para cambiar el ambiente completo del avión. Al día siguiente, durante el vuelo de regreso a Europa, Claire comenzó a observar todavía más. Una mujer chilena llevaba una bufanda gruesa. Cuando Claire le ofreció café, la pasajera respondió. Sí, muchas gracias, pero cuando pueda no más. No se preocupe. Cuando pueda. Esa frase quedó resonando. En otra fila, un pasajero francés exigió agua inmediatamente. Necesito agua ahora. Claire respiró.
Antes probablemente habría sentido irritación. Esta vez respondió. Claro, señor. Apenas termine esta fila se la traigo. El hombre asintió. Minutos después Claire regresó con el agua. Aquí tiene. Gracias. Era una palabra normal. Pero Claire la recibió de otra forma. Chile estaba cambiando algo dentro de ella. No porque los pasajeros chilenos fueran mágicos, sino porque le habían recordado una idea que su agotamiento casi había borrado. La cortesía funciona en dos direcciones. Cuando una persona se siente respetada, es más probable que responda con respeto. Cuando alguien recibe paciencia, muchas veces devuelve paciencia. Y cuando una persona se siente vista, deja de comportarse como si estuviera luchando sola contra todo el mundo. Al regresar a París, Claire volvió a la cafetería del aeropuerto donde solía reunirse con sus compañeros. Sofía estaba allí. Mira quién volvió de Chile. Claire dejó su maleta. No digas nada. Sofía sonrió. ¿Qué pasó? Tenías razón. Repítelo. No. Quiero escucharlo. Claire se rió. Tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre el vuelo. Sofía cruzó los brazos. Continúa. Claire tomó asiento. Yo estaba equivocada. Ahora Sofía dejó de bromear. Claire comenzó a contar lo ocurrido. La fila. Las maletas. Los pasajeros preguntando antes de reclinar los asientos. Los gracias. La ayuda entre desconocidos. El hombre en el metro. El dueño del almacén. Cuando terminó, varios tripulantes de una mesa cercana también estaban escuchando. Uno comentó. No sé. Suena demasiado ideal. Claire lo miró. Chile no es ideal. Entonces. Eso es justamente lo importante. No estoy diciendo que sea perfecto. Estoy diciendo que yo fui esperando una caricatura y encontré personas normales comportándose de una manera que me hizo cuestionar mis propios prejuicios. El compañero guardó silencio. Claire continuó. Y me di cuenta de algo peor. ¿Qué? Yo estaba a punto de renunciar porque sentía que los pasajeros habían dejado de respetar nuestro trabajo. Pero quizá también yo había dejado de mirar a los pasajeros como personas. Aquello cambió el ambiente de la mesa. Sofía preguntó. ¿Todavía piensas renunciar? Claire miró su café. No lo sé. Después sonrió. Pero ya no estoy tan segura. 2 días después habló con Valentina. Quiero agradecerte. ¿Por mandarte a Chile? Sí. Pensé que ibas a odiarme. Yo también. Valentina se rió. Claire continuó. Quiero volver a hacer esa ruta. Eso puede organizarse. Y quiero mejorar mi español. Valentina levantó una ceja. ¿Para qué? Claire respondió. Porque sentí que los pasajeros hicieron un esfuerzo por tratarme bien. Quiero hacer el mismo esfuerzo. A partir de entonces comenzó una etapa distinta. Claire volvió a estudiar español con mayor disciplina. Pero había un problema. El español chileno. Durante una clase, su profesor le mostró expresiones comunes. Al tiro. Cachai. Bacán. Fome. Pololo. 11. Guagua. Claire lo miró horrorizada. Eso no estaba en mis libros. El profesor se rió. Porque tus libros no son chilenos. ¿Y tengo que aprender todo esto? Si quieres entender conversaciones reales, te conviene. Claire comenzó por algo más sencillo. Muchas gracias. Que esté bien. Buen viaje. Bienvenidos. ¿Necesita ayuda? Con permiso. Disculpe. En su siguiente vuelo a Santiago, Claire estaba nerviosa de una manera completamente diferente. La primera vez había sentido rechazo. Ahora sentía entusiasmo. Cuando apareció el primer pasajero chileno en la puerta, Claire respiró. Bienvenido. Que tenga un buen vuelo. El hombre sonrió. Muchas gracias. Claire sintió una satisfacción absurda.
Después llegó una pareja mayor. Bienvenidos. La mujer respondió. Qué lindo escuchar español tan lejos de la casa. Claire rió. Estoy aprendiendo. Lo habla muy bien. Todavía me falta mucho. No importa. Se entiende perfecto. La pareja continuó caminando. Claire se quedó sonriendo. Durante el servicio intentó hablar español siempre que podía. Se equivocó varias veces. Una vez preguntó. ¿Quiere jugo de manzana o de naranja? El pasajero respondió algo demasiado rápido. Claire quedó congelada. Perdón, no entendí. El hombre se rió. Dije que cualquiera, no más. ¿No más? Sí. Cualquiera está bien. Claire anotó mentalmente otra expresión chilena. Más tarde un joven pidió agua. Claire respondió. Al tiro. El pasajero abrió los ojos. ¿Al tiro? Claire comenzó a reír. Estoy practicando. Ya está lista para quedarse en Chile. Esa frase se convirtió en una broma recurrente durante el vuelo. Cada vez que Claire utilizaba una expresión chilena correctamente, alguno de los pasajeros sonreía. No se burlaban. La alentaban. Y eso le permitía sentirse parte de aquel ambiente que tanto la había sorprendido la primera vez. Pero hubo un momento especialmente importante. Cerca del final del vuelo, una mujer mayor se levantó para ir al baño. El avión atravesaba una zona de turbulencia leve. Claire le pidió que esperara. Por favor, señora, necesitamos que permanezca sentada unos minutos. La mujer volvió inmediatamente a su asiento. Ya, mijita. Ningún problema. Después de que pasó la turbulencia, Claire se acercó. Ahora puede ir. La mujer sonrió. Muchas gracias por avisarme. Claire pensó. ¿Por qué me está dando las gracias si fui yo quien le pidió que esperara? Y nuevamente entendió. Para muchas de aquellas personas, agradecer no dependía de recibir algo extraordinario. Era simplemente una forma de reconocer al otro. Al aterrizar en Santiago, la mujer pasó junto a Claire. Se detuvo. Gracias por cuidarnos. Claire sintió un nudo en la garganta. Gracias a usted. La mujer salió. Valentina, que nuevamente trabajaba en ese vuelo, se acercó. ¿Todo bien? Claire asintió. Sí. Pareces emocionada. Es que ahora entiendo algo. ¿Qué cosa? Claire miró hacia la puerta por donde salían los pasajeros. Yo pensaba que la amabilidad era parte del servicio. Como si nosotros, los tripulantes, tuviéramos que entregarla y el pasajero simplemente recibirla. ¿Y ahora? Ahora creo que la amabilidad puede transformar todo un espacio cuando circula entre todos. Valentina sonrió. Eso es bastante chileno también. Claire levantó una ceja. No vayas a decirme que inventaron la amabilidad. No. Pero a veces en Chile le decimos buena onda. Claire rió. Entonces quiero más vuelos con buena onda. Con el paso de los meses, otros compañeros comenzaron a notar cambios en Claire. La mujer agotada que hablaba constantemente de renunciar recuperó parte de la energía de sus primeros años. Y lo más curioso fue que el cambio no quedó limitado a los vuelos hacia Chile. En una ruta hacia Estados Unidos, un pasajero comenzó a reclamar porque su asiento no funcionaba correctamente. Antes Claire habría sentido frustración inmediata. Esta vez escuchó. Explicó. Buscó una alternativa. El hombre terminó diciendo. Gracias por intentarlo. En otro vuelo, una mujer estaba extremadamente nerviosa. Claire se sentó junto a ella durante algunos minutos. Tengo miedo a volar, confesó. Claire recordó a aquella pasajera de sus primeros años. Le explicó los sonidos del avión. Le habló de la turbulencia. La tranquilizó. Al llegar, la mujer le dijo. Gracias por no tratarme como si fuera exagerada. Claire sonrió. No tiene nada de malo tener miedo. Mientras la pasajera salía, Claire pensó en Chile. Era extraño. Un país ubicado a más de 11.000 kilómetros de Francia había terminado cambiando su forma de trabajar en rutas completamente distintas. Un año después de aquel primer vuelo,
Claire fue invitada por su aerolínea a participar en una reunión interna sobre calidad de servicio. Uno de los responsables preguntó: ¿qué puede mejorar realmente la experiencia dentro de la cabina? Algunos hablaron de tecnología. Otros de nuevos menús. Otros de entretenimiento. Claire levantó la mano. La relación entre pasajeros y tripulación. El moderador pidió que explicara. Claire contó su experiencia. No presentó Chile como una utopía. De hecho, dejó eso muy claro. He tenido pasajeros chilenos difíciles, dijo. También he visto discusiones, retrasos, molestias y problemas. No quiero vender una imagen falsa. Pero mi primer viaje a Santiago me hizo entender algo. Cuando existe una cultura cotidiana de decir gracias, pedir permiso y reconocer a la persona que tienes delante, la tensión disminuye. Uno de los directivos preguntó: ¿y eso se puede enseñar? Claire pensó. No sé si se puede enseñar con un manual. Pero se puede contagiar. ¿Contagiar? Sí. Si alguien me trata con respeto, yo quiero responder mejor. Si yo respondo mejor, quizá la siguiente persona también cambia su actitud. Es una cadena. Hubo silencio. Claire continuó. Lo aprendí en un vuelo a Chile. Aquella frase terminó circulando dentro de su equipo. Con el tiempo, los compañeros comenzaron a bromear. Claire se volvió chilena. Ella respondía: todavía me falta entender cuando hablan demasiado rápido. En una escala posterior decidió visitar Valparaíso. Caminó por calles empinadas. Vio casas de colores. Escuchó vendedores. Conversó con una mujer que atendía una pequeña cafetería. Probó una empanada. Después tomó té. La mujer le preguntó: ¿le gustó Chile? Claire respondió: mucho más de lo que esperaba. ¿Qué esperaba? Claire se rió. No quiero decirlo porque me da vergüenza. Ahora tiene que decirlo. Claire explicó brevemente sus prejuicios. La mujer no se ofendió. Se rió. Bueno, nosotros también tenemos prejuicios sobre los franceses. Claire abrió los ojos. Ah, ¿sí? Obvio. Ambas rieron. La mujer continuó. Al final hay que conocer a la gente. Claire asintió. Esa frase resumía todo. Hay que conocer a la gente. ¿Cuántas opiniones internacionales se construyen sin hacer exactamente eso? Vemos noticias. Leemos comentarios. Consumimos vídeos. Escuchamos historias. Y creemos conocer un país. Pero un país no es solamente sus estadísticas. Tampoco es solamente sus crisis. Ni sus políticos. Ni sus paisajes. Un país también son las miles de interacciones pequeñas que ocurren cada día sin aparecer jamás en televisión. El chofer que espera unos segundos. La persona que sostiene una puerta. El desconocido que explica una dirección. La señora que comparte un pañuelo. El joven que ayuda con una maleta. La persona que dice permiso antes de pasar. Nada de eso cambia el PIB. No aparece en rankings internacionales. No se convierte en titular. Pero sí cambia la experiencia de quienes llegan desde afuera. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Claire. Años después, seguía trabajando como tripulante. No abandonó su profesión. Siguió teniendo jornadas difíciles. Siguió encontrando pasajeros agresivos. Siguió terminando algunos vuelos completamente agotada. Pero ya no era la misma. Y cada vez que veía Santiago de Chile en su calendario, sonreía. En uno de sus últimos vuelos, un tripulante joven llamado Thomas se acercó durante la preparación. Nunca he hecho Chile. Claire lo miró. ¿Y qué esperas? Thomas se encogió de hombros. No sé. Sudamérica. Supongo que será medio caótico. Claire quedó en silencio. Durante un segundo se vio a sí misma años atrás. La misma frase. La misma seguridad. El mismo prejuicio. Sonrió. No te voy a contar nada. ¿Por qué? Porque quiero que lo veas tú. ¿Es bueno o malo? Observa. Durante el embarque Claire vigiló discretamente a Thomas.
Primera fila. Primeros saludos. Primeros gracias. Primera ayuda con una maleta. Primer pasajero diciendo permiso. Thomas comenzó a mirar alrededor. Horas después se acercó a Claire. Oye. ¿Qué? Son súper amables. Claire sonrió. Sigue observando. Cuando aterrizaron, varios pasajeros se despidieron. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias por todo. Thomas se quedó mirando la cabina vacía. Pensé que sería distinto. Claire apoyó una mano en su hombro. Yo también. ¿Cuánto? Claire rió. Muchísimo. Thomas preguntó. ¿Y por qué nadie habla de esto? Claire tardó unos segundos en responder. Porque la amabilidad cotidiana no suele convertirse en noticia. Y quizá ahí está el punto más importante de toda esta historia. Chile no necesita que un extranjero diga que es perfecto. Porque no lo es. Ningún país lo es. Tampoco necesita compararse permanentemente con Europa, Estados Unidos o Asia para demostrar su valor. Pero tampoco debería despreciar aquello que sí tiene. Muchas veces los propios chilenos critican con dureza su país. Y tienen razones. La vida cotidiana puede ser pesada. El costo de vida preocupa. La seguridad preocupa. La desigualdad sigue siendo un tema. La política divide. Los servicios no siempre funcionan bien. Todo eso existe. Pero al mismo tiempo existe otra realidad que quizá, por ser demasiado cotidiana, termina volviéndose invisible. La persona que dice gracias. La señora que pregunta si necesitas ayuda. El trabajador que te explica algo aunque no tenga obligación. El pasajero que se preocupa por no incomodar al de atrás. El desconocido que recoge algo que se te cayó. El permiso. El disculpe. El que esté bien. El cuídese. El muchas gracias. Puede parecer poco. Hasta que vienes de un lugar donde has pasado años sintiendo que esas pequeñas cosas están desapareciendo. Claire llegó a Chile convencida de que estaba a punto de enfrentar otro vuelo agotador. Regresó a Francia preguntándose cuántos prejuicios más había construido de la misma manera. Y eso, para mí, es lo verdaderamente poderoso de esta historia. No se trata de decir que los chilenos son mejores que otros pueblos. Eso sería absurdo. Se trata de entender que una sociedad puede tener defectos enormes y, aún así, conservar hábitos humanos que para un visitante pueden resultar profundamente valiosos. Claire no se enamoró de Chile por un rascacielos. No cambió su carrera por una campaña turística. No recuperó las ganas de trabajar porque alguien le dio un discurso patriótico. Todo empezó con personas desconocidas haciendo cosas aparentemente insignificantes. Y esa es probablemente la parte más incómoda. Porque si algo tan pequeño como mirar a alguien a los ojos y decir gracias puede cambiarle el día a una persona, entonces todos tenemos mucho más poder sobre el ambiente que nos rodea de lo que queremos admitir. Meses después, Claire escribió una frase en una libreta que siempre llevaba dentro de su maleta. La frase decía: Chile no me enseñó que la gente perfecta existe. Me recordó que tratar al otro como persona todavía puede cambiar completamente un lugar. Debajo escribió otra. Yo fui buscando razones para confirmar mis prejuicios. Terminé encontrando razones para cuestionarlos. Y quizá esa sea también una pregunta para quienes están viendo esta historia desde Chile. ¿Cuántas cosas buenas de su propia cultura han dejado de notar por verlas todos los días? ¿Cuántas veces una persona extranjera tuvo que señalar algo que para ustedes parecía completamente normal? ¿Alguna vez alguien de otro país se sorprendió porque ustedes dieron las gracias, ayudaron a un desconocido, compartieron comida, acompañaron a alguien perdido o simplemente se preocuparon por hacerlo sentir bienvenido? Porque quizá Chile no siempre se mira desde dentro de la misma forma en que se percibe desde afuera. Y esa diferencia puede ser fascinante. Claire todavía vuela. Todavía escucha conversaciones en español chileno que a veces no entiende. Todavía pregunta qué significa alguna palabra nueva. Todavía se ríe cuando alguien le dice: ya está hablando como chilena. Y cada vez que aterriza en Santiago y ve la cordillera detrás de la ciudad, recuerda a aquella mujer agotada que años atrás había dicho: los vuelos a Sudamérica son los peores. Ahora esa frase le produce vergüenza.
Pero también gratitud. Porque reconocer que uno estaba equivocado no siempre es una derrota. A veces es el comienzo de algo mucho mejor. Chile no cambió la vida de Claire con algo gigantesco. La cambió con cientos de pequeños gestos. Y quizá por eso nunca pudo olvidarlo. Porque las cosas realmente importantes muchas veces no hacen ruido. Un permiso. Una sonrisa. Una mano extendida. Un asiento que se reclina después de preguntar. Una bandeja entregada con cuidado. Una persona que se detiene para explicar una dirección. Un desconocido que pregunta. ¿Necesita ayuda? Y una palabra tan sencilla que algunos repiten sin siquiera pensar en ella. Gracias. Después de tantos años trabajando sobre las nubes, Claire necesitó viajar hasta el otro extremo del mundo para recordar por qué esa palabra seguía teniendo tanto poder. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que los chilenos todavía conservan esa forma de relacionarse con los demás? ¿O sienten que esas costumbres se están perdiendo con el tiempo? ¿Algún extranjero les ha contado alguna vez que quedó sorprendido por algo completamente cotidiano de Chile? Los leo en los comentarios. Porque muchas veces la mejor manera de descubrir lo que todavía tenemos es escuchar la mirada de quien acaba de llegar. Y quizá, como le ocurrió a Claire, esa mirada extranjera termine obligándonos a valorar nuevamente cosas que llevábamos años dando por hechas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.